obligación es la exigencia en la que se debe regir la voluntad libre dentro de un vínculo jurídico que nos constriñe en la obligación, en la necesidad de pagar alguna cosa o de dar, hacer y de no hacer algo. Según el Código Civil, las obligaciones nacen de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, las herencias, los legados, los cuasicontratos, los delitos y cuasidelitos, y por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia. La obligación tiene elementos sumamente importantes, los cuales son el vínculo jurídico, el sujeto activo y pasivo, y la obligación de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones nacen de los hechos jurídicos y de los actos jurídicos. Los hechos jurídicos es la realización de actividades que producen consecuencias jurídicas, tal como ejemplo es el usufructo. Los actos jurídicos es el hecho voluntario lícito. Cuando los hechos son tipificados en la norma, es decir, cuando la ley habla del hecho y su consecuencia de realizar el hecho u acto. Las obligaciones civiles y las meramente naturales es la perfecta conexión jurídica entre determinadas personas y determinados objetos. Hace que uno de ellos, el deudor, necesite dar o no hacer nada con respecto al otro sujeto, el acreedor. Si el deudor se niega, la ley le da al acreedor los medios necesarios para hacerlo cumplir, porque si no fuera así, la obligación carecería efectivamente de utilidades. Las obligaciones civiles son las que nos conceden una acción para hacer valer nuestro derecho, es decir, exigir el cumplimiento de la obligación, excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas. Y las meramente naturales son aquellas que nos dan la acción para exigir su cumplimiento, pero no cumplidos autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas, o sea, son las que confieren solo la excepción. Obligaciones condicionales y modales. Obligación condicional. Son una condición que realiza el cumplimiento de la existencia del derecho en un hecho futuro y garantiza su existencia, con el objetivo de obligar a que se cumpla lo establecido. La condición y el hecho condicional integran un supuesto hecho jurídico complejo al que la ley vincula las consecuencias del acto jurídico que da inicio a la obligación. Obligación modales. Son sujetas siempre a una condición o a un plazo específico. En cambio, las obligaciones condicionales dependen de un hecho futuro incierto para que se dé esta obligación. Según el Código Civil ecuatoriano, el modo está ligado a las asignaturas testamentarias, que es donde se da con mayor frecuencia. Las obligaciones modales pueden ser puras y simples o modales. Puras y simples son las obligaciones no sujetas a ninguna modalidad. Modales son las que están sujetas a alguna modalidad, como son la condición, el plazo o cargo. Obligaciones a plazo. Se distingue por su característica esencial de determinar de un lapso de tiempo especificado con la fecha del día, en la certeza que se cumpla la obligación. También se le puede denominar como aplazada por ser un tiempo expandido. Clases de plazo. El plazo puede ser expreso o tácito, determinada o indeterminada, legal, judicial o voluntaria. Plazo fatal y no fatal, suspensivo o resolutorio. La obligación alternativa es aquella en la cual existen dos o más prestaciones, de las cuales como principal es del deudor, pero por otra parte es del acreedor. También se debe escoger un tercero para que el deudor cumpla con ella. En tal sentido, la obligación alternativa puede tener innumerables prestaciones al tiempo de su nacimiento. También se convierte antes de su cumplimiento, esto quiere decir al tiempo de la elección de la prestación. También nos dice la obligación alternativa que el pago de una de ellas cubre a las otras, es decir, que podrá escoger cuál va a cumplir, por el cual las obligaciones alternativas poseen de varias prestaciones. Las obligaciones facultativas se encuentran ante una obligación de objeto plural, compuesta por una prestación de carácter principal y por otra de carácter accesorio. Las obligaciones facultativas nos dicen que se trata sobre una cosa determinada, pero el deudor tiene la posibilidad de pagar con otra cosa. El hecho de que el deudor pueda pagar la obligación con otra cosa no le quita la responsabilidad en caso de no cumplirla. Obligaciones de género.
son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de un género o clase determinada. Las obligaciones de género recaen sobre cosas inciertas no fungibles. En ellas las prestaciones no están determinadas individualmente, sino que por su género, pero no pueden sustituirse entre sí, debido a que reúnen ciertos caracteres diferenciales dentro del género. La obligación de dar es de género, si recae sobre cosas determinadas, solo por su especie y cantidad. Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. El acreedor no puede pedir determinadamente. El objeto de esta deberá ser determinado en un momento posterior, mediante la individualización de la cosa. El objeto está definido de modo muy amplio al momento de su nacimiento de la obligación, en razón de su pertenencia a un género propio de la misma. Obligación solidaria. Referente al ámbito civil, esta obligación se refiere a la existencia de varios deudores o varios acreedores, que cada uno de estos responde al monto total de la deuda. La solidaridad busca el cobro de la obligación o el pago total de la obligación. Para que exista solidaridad debe pactarse entre las partes o ser designado a través de un texto legal. Esta forma un sistema de garantía hacia el acreedor, dando una seguridad, obligándolo con la afectación del patrimonio parcial, sino en su totalidad en el monto de la obligación. Las obligaciones divisibles e indivisibles. Esta nace de la naturaleza del objeto referente a si puede ser objeto de división y cuando no lo es. Arturo Rodríguez nos presenta en una observación de los objetos en derecho asimilándolos con los objetos en la física, que si un objeto es divisible, la obligación también lo es, mientras que si el objeto no es divisible, la obligación tampoco lo es. No hay que tomar la naturaleza de cada obligación debido a que el objeto de la división en algunos casos en la obligación se produce una pluralidad de sujetos. Esto se refiere a cuando el deudor solamente se encuentra obligado al pago de una parte de la obligación, pero esto cuando la obligación recae en el objeto divisible. En el caso de un objeto indivisible, cada uno de los deudores está obligado al pago total del acreedor. La obligación o cláusula penal es aquella en la que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal o de retardar su cumplimiento. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero no acarrea la de la obligación principal. Cuando se vaya a constituir un deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrario la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal. Ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y de la pena, sino cualquiera de las dos cosas. Háyase o no estipulado un término dentro del cual debe cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora si la obligación es positiva. En cambio, si la obligación es negativa, el deudor incurre en la pena desde que se ejecute el hecho de que sea obligado a abstenerse. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tiene el derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación principal. Cuando la obligación contraída con cláusulas penales de cosa divisible, la pena del mismo modo que la obligación principal se divide entre los herederos del deudor a prorata de sus cuotas hereditarias, exceptándose el caso en que, habiéndose puesto la cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total, puede entonces exigirse a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota. Si la pena estuviera asegurada con hipoteca, podrá perseguirse esta por toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar. Puede exigirse la pena en cuantos casos se hubiera estipulado, sin que pueda alegar el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. No puede pedirse a un tiempo la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente, pero siempre estará al arbitrario del acreedor